Hey, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Soy Diego Adrián. Y bueno, en este video quiero aprovechar para hablar unas cosas que estaba preguntando en el grupo de, de bestsellers. Bueno, si han podido ver videos anteriores míos, pueden saber que fui parte de un grupo de un curso para convertirse en bestseller, ¿sí? Ah, a consecuencia del curso, nos juntamos con algunos compañeros para formar un grupo y ayudarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, en el grupo nos reunimos una vez por semana y conversamos y discutimos diferentes temas como para ir aprendiendo el uno del otro. Y en esta ocasión hay unas preguntas que se nos han planteado a todos, así que voy a responderlas, ¿sí? Son 6 preguntas, así que vamos con eso. El próximo video que haga posiblemente hable del tema este de los escritores con mapa y compás. Así que ahora voy por esto específicamente. A ver, la primera pregunta es, ¿qué emociones transmite tu libro? Para empezar, estoy hablando de El Maquiportal, que es un libro que he concluido en su primer borrador y justamente ahorita lo estoy revisando, y de ahí lo voy a mandar a un editor, así que eso va a tardar algo de tiempo para publicarse y para que esté listo y ok, y de ahí tengo que mandárselo a que lo lean ciertas personas. Pero bueno, estoy hablando del Maquiportal, ¿sí? Eh, Hablar de las emociones que transmite. Bueno, ¿qué emociones transmite? Bueno, mi idea es que transmita miedo, suspenso, desconcierto, ah, algún tipo de satisfacción al final, ¿no? Tiene que ser un final satisfactorio de alguna forma. Y algún tipo de reflexión con respecto a, al destino y a los ciclos un poco de la vida de uno, ¿sí? Es por ahí más o menos. No es tanto para reflexionar, pero en sí. Y bueno, y emoción, ¿sí? Al menos con respecto a la acción o el drama que pueda haber allí. ¿Cuáles ideas me ayudaron? Es la segunda pregunta. Bueno, voy a enfocarlo diferente. ¿Cuáles fueron mis influencias o qué fue lo que digamos, de dónde vinieron las ideas un poco? ¿Sí? Bueno, puedo citar Dark, es una serie de Netflix, una serie alemana que es espectacular y creo que es una de las principales influencias para, para este libro. Volver al futuro, porque me encanta esa película. Y hay un componente de viaje en el tiempo, sí, pero no es lo principal. Alien, definitivamente. O sea, no lo pensé cuando lo escribí, pero hay cosas de las películas de Alien. Rick and Morty es una serie animada. Y bueno, cualquier historia de realidades paralelas. Hay un montón de películas sobre realidades paralelas. Hace poco estaba viendo El Cubo y El Hipercubo. Y no me acordaba mucho de esas películas, pero definitivamente puedo notar, las he visto ahora último y puedo notar las influencias de esas historias en mi historia. ¿Sí? Así que esas son principalmente lo que me ayudó, digámoslo así. ¿Sí? Ah, la pregunta 3 es, ¿qué es lo que más te costó desarrollar? Bueno, a mí lo que más me costó desarrollar fue el medio del libro, ¿sí? Yo, antes de terminar este libro, y digo terminar porque he hecho el primer borrador y lo he concluido, ah, faltan algunas partes, ¿no? Antes de terminar este primer libro, yo siempre me quedaba en la mitad, ¿sí? Llegaba hasta el punto final, porque yo normalmente cuando empiezo a escribir cualquier cosa, cualquier historia larga, tengo la idea inicial y la idea final, ¿sí? Pero el medio siempre es el problema. Nunca tengo una idea clara de cómo conectar el principio con el final. Y siempre me he quedado a la mitad. Bueno, en algunos casos a veces ni siquiera a la mitad. Pero en este caso estaba teniendo el mismo problema. El medio era una nube y yo sabía cómo quería que fuera el final, pero no sabía cómo llegar y qué hacer para llegar al final. Y la historia está centrada alrededor de una chica que en el inicio tiene 13 años y de ahí hacemos un salto de tiempo, en donde tiene, creo que alrededor de 30 y algo, ¿sí? Entonces tenía que, digamos, hacer una buena conexión para que la historia funcionara y considero que hice un ok trabajo. Aún no sé, aún tengo que
ver el tema de editor y hacer que lo lean. Y justamente estoy terminando de corregir para mandarlo a que algunas personas lo lean y me puedan dar su opinión, a ver si funciona el medio o no. Porque si tengo dudas en algo, ese es precisamente en el medio, ¿sí? El final lo escribí más o menos como lo había imaginado, ¿no? Pero eso fue lo más difícil y me costó, y tuve que empujar. Simplemente empujé. Le di, aunque sufría, porque no, de repente no estaba tan convencido, pero igual seguí hasta que logré terminarlo, ¿no? Am, Después tenemos otra pregunta que es, ¿qué aprendiste con el proceso? ¿Sí? Am, bueno, aprendí a cerrar el ciclo, digámoslo así. Siempre he tenido dificultades para terminar cosas en general. Y aprendí a cerrar el proyecto, ¿sí? Otra cosa que también he tenido problemas es en escribir escenas que me las imagino muy perfectas en mi cabeza y cuando las paso al papel son, es doloroso escribirlo porque en la primera versión no sale tal cual lo esperas. Entonces, eso aprendí a hacerlo de alguna u otra manera. Lo he logrado hacer. O sea, ya lo venía aprendiendo últimamente y me soltaba un poco en eso, pero como que con esto lo reforcé un poco más. Leí lo que había escrito, sobre todo el final que lo tenía muy vivo en mi cerebro y cuando lo he leído como que me sentí satisfecho de lo que había hecho con respecto sobre todo a unos temas, unas escenas de acción que había puesto. Y bueno, ¿qué dificultad tuviste al crear tu libro? ¿Sí? Am, bueno, la dificultad que tuve a crearlo, principalmente, bueno, ya mencioné algunas, pero la principal fue un autoimpuesta, que es un tiempo que me fijé para terminarlo. Me fijé terminarlo de escribir en junio, a mitad de junio, bueno, no mitad, pero para el 20 de junio aproximadamente, 19. Y no lo logré porque tenía un millón de cosas que hacer en mi vida, pero logré terminarlo a principios de julio. O sea, me parece, claro, finales de junio, principios de julio, yo creo que ya estaba hecho. No, finales de junio, claro, finales de junio, sí. De ahí he agregado algunas cositas en estos días, y bueno, ahora estoy revisándolo, pero me autoimpuse una fecha para terminarlo. Y a pesar de no cumplirla, estaba contento porque no importa que me haya pasado 10 días de lo que había pensado. Es un éxito cerrar un libro. Y bueno, esa fue la mayor dificultad, ¿no? Previamente la dificultad, como les comenté anteriormente, era el medio del libro y no me animaba a hacerlo nunca y daba miles de vueltas alrededor de eso. Este libro lo estuve escribiendo por 6 meses hasta que decidí lo termino en junio y tenía 20 hojas escritas y en junio escribí como 70. Así que, o sea, fue eso, ¿no? La dificultad fue ah, ah, el tiempo que me fijé. Y finalmente, ¿qué público buscas conquistar con tu libro? Esa es la última pregunta. Am, y bueno, gente que le guste la ciencia ficción, el horror, principalmente, aunque los componentes de horror son como que con gotitas, no están todo el tiempo, no están presentes constantemente, pero más el tema de ciencia ficción y un poco mi intención es que mi libro sea como una especie de rompecabezas que la gente quiere entender y armar y saber qué pasó, y quedarse de repente con algunas preguntas que si lo releen pueden ahí contestarlo al hacerlo o de repente revisar. Es como que quiero dejar al lector pensando alrededor de lo que ha leído y tratar de descifrar bien el final, ¿no? No sé si lo vaya a lograr en estos días. Espero tener algún feedback. Bueno, digo días, unas cuantas semanas. Y a ver qué tal. A ver cómo reacciona la gente a lo que he escrito, ¿no? Así que, bueno, nada. Esas son las preguntas. Espero, sobre todo a los miembros del grupo Somos Bestsellers. Espero que en algo le ayude para lo que vamos a hacer el día lunes. No sé si pueda estar presente, pero igual, saludos y suerte en sus proyectos a todos. Sí, nos vemos.